¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de MCB Academy. En esta ocasión tengo el agrado de presentar a mi derecha al doctor Diego Romero, reconocido profesor universitario y reconocido abogado litigante especializado en materia constitucional. Y a mi izquierda al doctor Johnny Ailuardo, igualmente profesor universitario y abogado litigante en la misma materia. Hoy trataremos algunos temas interesantes específicamente a nivel de derecho procesal constitucional. Entonces abordaremos una temática muy interesante. ¿De qué se trata la acción de habeas corpus y de qué se tratan las medidas cautelares autónomas? Dos garantías jurisdiccionales que en ocasiones se suelen confundir y se piensa tal vez que a través de una medida cautelar autónoma es factible subsidiarla a través de esta vía en reemplazo de la acción de habeas corpus. Es el tema que estaremos tratando en esta ocasión, tema directamente a nivel de derecho procesal constitucional, con el que esperaremos arribar a algunas conclusiones interesantes para el aprovechamiento académico de cada uno de ustedes. Así que lo primero que vamos a poner sobre la mesa, aparte de darles la bienvenida a Diego, bienvenida a Johnny, es realmente qué es una acción de habeas corpus y cómo se la puede diferenciar concretamente de una medida cautelar autónoma. Pero vamos en todo caso primero a conceptualizar los conceptos. Inicio contigo, Diego, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, profesor Costaín, pues muy contento de poder participar en esta excelente iniciativa de carácter eminentemente académica. Bien, me parece importante, como en otros aspectos del derecho, otros aspectos de las ciencias sociales, siempre comenzar por los conceptos. Creo que es una de las principales luchas en la formación rigurosa de un profesional, la lucha por los conceptos. Y desde ese punto de vista, diríamos de forma concreta que la acción de habeas corpus pues tiende a la tutela de la libertad, de la vida y de la integridad física. Lo interesante es que pueden existir algunas variables en torno a algunos derechos conexos a estos específicos. Por lo tanto, el habeas corpus, que es una de las más antiguas de las garantías constitucionales, en este caso concreto en nuestro país de las garantías jurisdiccionales sometidas a una jurisdicción específica como es la jurisdicción constitucional, tiende a la tutela de la libertad, de la vida y de la integridad física. Por su parte, la acción o las medidas cautelares autónomas tiende pues a una tutela cautelar, a una tutela de prevención. En el caso de la medida cautelar autónoma, hemos de decir que tiene que ver con los riesgos o las amenazas de la vulneración de los derechos constitucionales. Hay, digamos, dos escenarios de las medidas cautelares. Cuando están en riesgo, cuando están en amenaza la vulneración de unos derechos y cuando ya se produce la vulneración de derechos y el propósito, el objetivo tutelar es el cese, el poder cesar esas medidas. En el segundo escenario tiene que ver con las medidas cautelares conjuntas. Lo que nos interesa distinguir, en este caso, o precisar, es en torno a la medida cautelar autónoma que tiende a la tutela preventiva cuando está en amenaza o en riesgo un derecho. Bien, una de las situaciones más interesantes creo que pasa en la acción de habeas corpus, no solamente en el Ecuador sino en Latinoamérica, es la evolución que tiene la acción de habeas corpus en general, porque inicialmente, si bien es cierto es la acción más antigua que existe, debemos tomar en cuenta que lo que siempre se buscó a través de la acción de habeas corpus ha sido la libertad de una persona sometida a un proceso penal o sin un proceso penal, con ciertas variables. Pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ido avanzando cada vez más, tanto así que el día de hoy, como bien lo señalas Diego, se puede plantear una acción de habeas corpus no solamente para pretender la libertad de una persona, sino para tutelar y proteger su integridad física. Eso hace que la acción de habeas corpus sea una de las acciones mucho más confiables a través de la cual se pueda pretender proteger la vida o la integridad física de una persona que se encuentre privada, en este caso, de la libertad. Johnny, ¿qué consideras que son las particularidades más especiales en cuanto a las modalidades de las acciones de habeas corpus que se pueden presentar? ¿Compartes el hecho de la tendencia moderna de que no solamente se pueda presentar una acción de habeas corpus para buscar la libertad de una persona, sino también para proteger y tutelar su integridad física como tal a la persona que se encuentre privada de la libertad? Bueno, sí, empiezo por agradecer a esta importante reunión de carácter académico y auguro el mejor de los éxitos, ¿no? Respondiendo a tu inquietud, pues bueno, el habeas corpus, como se lo ha dicho, ya
Desde la antigüedad, en el Imperio Romano ya existían algunas evidencias de protección, de tutela de las personas que eran arbitrariamente detenidas, privadas de su libertad. Luego lo encontramos pues ya en la Carta Magna en 1215, hasta llegar a 1648, donde ya se concreta, se materializa la institución del habeas corpus. Y desde la existencia de esa institución hasta la presente fecha, pues ha sufrido una mutación importante, ¿no? Y ahora hablamos, por ejemplo, de tipos de habeas corpus. Yo creo que la esencia fundamental del habeas corpus es tutelar la libertad, pero en los términos que los plantea justamente nuestra Constitución en el artículo 66, porque el concepto libertad no solamente tiene que ver con la restricción de la libertad de movilidad, o de la libre movilidad, sino que empieza, por ejemplo, en el caso del artículo 66.1, derechos de libertad, y empieza la tutela de la vida. De tal manera que el concepto de libertad es mucho más que la libertad de libre movilidad o libre de tránsito. Ahora bien, normalmente se ha asociado, por ejemplo, el uso de habeas corpus para las personas que están privadas de su libertad en centros de privación. Pero no necesariamente aquello implica estar privado de esa libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de su libertad en un centro de privación, sino que se les ve restringida su libertad de movilidad. Por ejemplo, aquellas personas que de manera ilegal, arbitraria o ilegítima no pueden circular libremente dentro del territorio nacional o inclusive poder salir del mismo. Entonces hay una restricción a la libertad. Ahora bien, hay una ampliación en cuanto a la cobertura de lo que implica el habeas corpus, ya no solamente con la libertad, sino también que tiene que ver con la vida y tiene que ver también con la integridad de las personas, integridad física, integridad moral e integridad sexual. Me parece oportuno que efectivamente esta garantía se vaya adecuando a las circunstancias actuales en las que obviamente y sobre todo en el marco de una constitución garantista como la nuestra, garantista de derechos, que más allá de ser una expresión cliché, efectivamente en términos prácticos pueda ser usada justamente para la protección de los derechos de las personas. Ahora bien, y perdón que me extienda un poquito, pero estimo, por ejemplo, que hay una incomprensión un tanto de legislador en cuanto a entender efectivamente lo que nos plantea el artículo 87 de la Constitución. La medida cautelar, por ejemplo, es un instrumento igualmente de garantía de las personas que no son usadas adecuadamente ni son comprendidas adecuadamente ni por los jueces constitucionales y permítanme que lo diga, tampoco por algunos jueces de la Corte Constitucional. Eso es lo que podría decirte inicialmente, ¿no? Bien, en todo caso, concluiríamos esta parte al sostener, creo que esto lo coincidimos todos, en el sentido de que el habeas corpus viene a ser una herramienta para poder proteger, en este caso, la libertad de una persona o, en su defecto, poder proteger la integridad física de las personas que se encuentran privadas de la libertad. La doctrina ha sido muy abierta en este sentido, como lo decía Johnny, que vienen las variables o modalidades de las acciones de habeas corpus. Entiéndase muchas variables, dependiendo del autor que se consulten, pueden ser varias. Esto es un habeas corpus correctivo, un habeas corpus preventivo, un habeas corpus reparador, pero todas las variables tratan a la larga de proteger estas dos situaciones, tanto la libertad de una persona como a su vez también la integridad física sobre la cual se tenga que presentar. Para continuar conceptualizando y desglosando, vamos a ver entonces ahora las causales por las cuales yo podría plantear una acción de habeas corpus, que pueden ser muchas, pero quizás todas se resumen en tres parámetros muy importantes que ustedes casualmente lo decían. Primero, el establecer cuándo la medida privativa de libertad en este caso puede ser ilegal,
puede ser arbitraria o puede ser ilegítima. Y paso contigo en este sentido, Diego. Bajo tu consideración, ¿cuándo una medida restrictiva de la libertad puede ser catalogada en estos sentidos? Es decir, ¿cómo podríamos conceptualizar qué es lo ilegal, qué es lo ilegítimo y qué viene a ser lo arbitrario? Bien, básicamente diríamos que estos escenarios sobre los cuales el habeas corpus entra en un efecto de tutela, digamos, es una de las garantías más elementales, la garantía de la legalidad, o forma parte del ámbito del debido proceso, la legalidad en el sentido de la configuración del propio tipo, es decir, que se ajusten las medidas a los tipos penales, a la existencia como tal de que una acción sea considerada como un delito. Y bueno, y hay unos escenarios en los cuales las privaciones de la libertad se ven, digamos, viciadas o se ven o recaen en configurar, de repente no existe la correcta identificación de la persona, no se producen como tal en otros casos los correspondientes procedimientos que señalan en el caso de la fuerza pública, la identificación correcta de los sitios, de los lugares, la disposición misma de las requisas a las que la fuerza pública puede hacer como tal. Los escenarios importantes, o digamos lo realmente importante, tiene que ver, yo diría, con las valoraciones en torno a las circunstancias concretas, a las circunstancias materiales en las que se produce la privación de la libertad de una persona, en las que se producen los riesgos a su vida, en las que se producen los riesgos a su integridad física. Entonces, diríamos que los escenarios, si bien es cierto, están puestos en la ley, no es menos cierto también que hay unas variables en torno a los que en ocasiones la fuerza pública suele recaer, o lo que la fiscalía no puede precisar, o los errores en los que, como todos a veces los jueces también recaen en la determinación de algunas cuestiones. Alguna vez, de forma pues un poco relacional, veía en torno al caso de una persona de la SUAY, ¿no?, que le habían privado de su libertad, y justo se trataba de un homónimo tanto en dos nombres y en dos apellidos. Una inmensa casualidad. Entonces, digamos, todas estas variables de carácter material, de carácter concreto, en las que se producen las privaciones de la libertad, en las que son o se corren los riesgos de afectar a los derechos de las personas, concretamente libertad individual, un poco para precisar, es la libertad individual, la vida y su integridad física. Johnny, compartes los conceptos. Bajo tu criterio, ¿qué viene a ser entonces lo ilegal, qué es lo ilegítimo y qué viene a ser lo arbitrario? Una interesante pregunta, sobre todo cuando vemos la ilegalidad como concepto a partir de un Estado constitucional de derechos. Siempre he visto, sobre todo bajo el paradigma que ahora pues rige nuestra Constitución, cuál es el papel, cuál es la función que tiene la ley con respecto a la Constitución, ¿verdad? Y el artículo 84 nos establece claramente el carácter instrumental de la ley frente a la Constitución. De allí que yo siempre paso primero revista la lectura de lo que dice el principio constitucional. Además, porque existe la obligación de la adecuación formal y material, ¿verdad?, de las normas infraconstitucionales a los principios, ¿verdad?, a sus principios. Y en este caso, sí creo que la Ley Orgánica de Garantías, hablando de ley, la Ley Orgánica de Garantías no es lo suficientemente adecuada para tornar efectivas, eficaces las garantías jurisdiccionales, pues resulta en algunas situaciones contradicciones entre la Ley Orgánica de Garantías con la propia Constitución. De tal manera que hay eventualidades, por ejemplo, que no están previstas, mostrando la casuística que nos planteaba Diego, ¿verdad? Pero hay casos concretos como aquello de que una persona, de manera bien intencionada, contrata los servicios para que una de estas clínicas de recuperación de personas que están enfrentando problemas de adicción, pues sean internadas contra su voluntad. Aquí no opera, por ejemplo, la autoridad pública, ¿verdad?, sino que son actos entre particulares, y más aún cuando
está mediado por la existencia de algún contrato. Más allá de la buena voluntad del fin justo que pueda darse, existe la ilicitud en la medida en que no cuenta con la expresión de voluntad en este caso de la víctima de una aprehensión de carácter también arbitraria e ilegítima. En consecuencia, hay un hilo quizás muy delgado entre lo conceptual y lo real, y a veces tratamos de ajustar lo conceptual a la realidad cuando la realidad puede resultarnos rebasante del marco puramente conceptual. De tal manera que ahí queda un espacio bastante interesante de discrecionalidad del juez, ¿verdad?, para que pueda observar, medir un poco los hechos y poder establecer hasta dónde también un acto ilegal puede también convertirse en arbitrario, ¿sí? Y más aún en ilegítimo, porque obviamente existen normas todavía de carácter legal que tienen vigencia, no obstante que resultan claramente contrarias a la Constitución. Bien, me quedo con lo último que citabas, en el tema que hay un hilo conductor, un hilo muy fino, ¿no?, que divide a veces, y hay ciertas situaciones de pronto donde la ley está un poco oscura en relativo a los conceptos. Lo que les consultaba casualmente pasa en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si vemos nosotros, por ejemplo, citando lo que ustedes nos han comentado, en el propio artículo 45 de la ley, cuando habla de qué se entiende por el tema de la arbitrariedad, y da bastantes conceptos, entre ellos, por ejemplo, el tema del incumplimiento normativo para la ley, indica igualmente que es un tema arbitrario. Yo creo que en esta parte la Corte Constitucional sí ha ayudado un poco y sí ha citado en todo caso cómo diferenciar en todo caso un poco los conceptos frente a la ilegalidad en el sentido del incumplimiento normativo, el tema de la ilegitimidad en cuanto a la falta de competencia, y por último la arbitrariedad cuando la medida se mantiene y finalmente esta no se logra levantar. Entonces, y estos conceptos, creo, y esto coincidimos, han sido los conceptos primarios de la acción de habeas corpus en general sobre su primera vertiente. Esto es la protección a la libertad de una persona. Pero la nueva vertiente, que tiene que ver con la protección a la integridad física, entonces marca tal vez otro tipo de escenarios. Ahora bien, entendiendo y teniendo muy claro ya lo que es una acción de habeas corpus, para qué sirve y cuáles son las causales sobre las cuales de pronto se van a poder presentar, algo quizás es muy importante y hay que marcarlo con mucha claridad, es el factor de competencia, es decir, dónde yo tengo que presentar en este caso una acción de habeas corpus, porque a veces hay el criterio erróneo, no sé si comparten con ustedes, de que se puede presentar una acción de habeas corpus en cualquier parte del país, cuando la ley establece claramente que una acción de habeas corpus únicamente se debe de presentar en el lugar donde la persona se encuentre detenida al respecto. Y esto ha generado una serie de controversias, porque hay ocasiones en las cuales se pretende o se piensa que el concepto de legitimado activo, esto es la legitimación activa abierta de quien propone la acción, es lo mismo que un accionante como beneficiario de la medida, cuando la ley establece que el lugar donde se tiene que presentar es en el lugar del domicilio, en este caso del accionante, hablando de otras acciones, en la acción de habeas corpus, donde se encuentre la persona, en este caso, detenida. Ahora bien, aclarando estos puntos, ¿qué sucede en el momento en el cual yo pretendo subsidiar o cambiar una acción de habeas corpus que entendemos que es para buscar la libertad de una persona o para proteger su integridad física a través de otra garantía jurisdiccional, como lo es en todo caso una medida cautelar autónoma? A nivel conceptual, inicio primero contigo, Johnny, ¿cómo podríamos nosotros conceptualizar una medida cautelar autónoma y cuál es la diferencia, por ejemplo, con una acción de conocimiento real? ¿Cuál es la diferencia frente a esta medida cautelar que únicamente evita o cesa frente a una acción de conocimiento? ¿Cuándo podríamos utilizarla? Sí, justamente, y has topado el punto de mi preocupación, y es porque obviamente se ha establecido ya que la medida cautelar pues es una garantía de carácter constitucional, de carácter jurisdiccional. Y creo que hay una incomprensión en cuanto a la forma de tramitarlo o en cuanto a la forma de ejercer el derecho. Porque si
repasamos el 87, dice, se podrán ordenar medidas cautelares. ¿Quién puede ordenar medidas cautelares? Obviamente el juez. Y puede ordenarlas de manera conjunta o independientemente de las acciones. Entiendo yo la medida cautelar como esa herramienta de protección de la que cuentan los jueces para, inclusive de oficio, cuando existe la violación de un derecho o la amenaza de un derecho, de violación de un derecho, que pueda cesarla, ¿verdad? Esto como una facultad que debe ser entendida propia de los jueces dentro de un Estado constitucional. Es decir, además, se establece que podrá ser dictada cuando llegue a conocimiento del juez de la violación de un derecho, de la eventualidad de la violación de un derecho, o a fin también de cesarlo de manera preventiva. Entonces, es una herramienta poderosa dentro del Estado constitucional, que, como digo, puede ser asumida directamente de oficio por cualquier juez. Ahora, dentro del contexto de tu pregunta, si cualquier juez, bajo ese esquema, cualquier juez le llega a su conocimiento, ¿verdad?, de la vulneración de un derecho, que puede ser en el caso de una persona que esté privada de libertad en algún lugar en específico, pero si las personas de ese lugar en específico no actúan justamente con ese potencial que le da la Constitución a los jueces para que puedan dictar de manera independiente. Cuando digo de manera independiente, o de manera autónoma, quiere decir, obviamente desde mi comprensión de la norma, que el juez puede ejercer esa facultad para prevenir, para cesar, claro, de manera provisional, la violación o la eventual vulneración de ese derecho. En consecuencia, si vamos ya un poco más a la lectura de la Ley Orgánica de Garantías, yo siento que limita todo el potencial constitucional. Porque ahí estamos suponiendo que el juez no puede actuar de oficio, estableciendo, dictando esta medida, sino a petición de parte. Cuando yo creo que la intención que tiene justamente la Constitución para las medidas cautelares es justamente eso, convertir al juez en un defensor de los derechos fundamentales. Y eso va más allá de que el acto vulneratorio se esté desarrollando en un lugar concreto. Ahora bien, claro, nos corremos los riesgos, que es lo que de alguna manera hemos percibido, ¿verdad? Y lo que ha hecho que la Corte Constitucional intervenga para modular los efectos del habeas corpus, al restringirlo justamente para que éste pueda ser presentado en el lugar donde efectivamente está ocurriendo la vulneración. Pero la Constitución también plantea que no es admisible la restricción de derechos, no es admisible la restricción de una garantía de carácter constitucional, de tal manera que la interpretación modulatoria que hace la Corte Constitucional creo que está rayando, está conflictuando con este principio, ¿verdad?, de no regresividad de derechos, y en consecuencia, al pretender limitar los efectos protectores o protectivos de la medida cautelar, creo que hay sospechas de que hay por lo menos algún carácter de inconstitucionalidad. Creo que una de las mayores preocupaciones de lo que nos citabas, Johnny, creo que la preocupación más va en el sentido de que hay mucha confusión entre una medida cautelar dictada, conjunta, dictada dentro de una garantía jurisdiccional, frente a la existencia de una medida cautelar autónoma. Entonces, que a veces esto genera alguna confusión, que es cierto, obviamente hay que entender que son dos garantías. Una cosa es una medida cautelar autónoma, totalmente independiente, que no prejuzga en este caso un derecho fundamental y que únicamente trata de prevenir, evitar o cesar, a diferencia de una medida cautelar conjunta planteada dentro de una acción de conocimiento, y a veces esto es lo que efectivamente se logra tergiversar o se logra confundir pensando que a la larga son
dos situaciones similares cuando son dos situaciones totalmente distintas y que hay que tratar de distinguirlas. Pero partiendo un poco de estos temas y de esta preocupación, Johnny, que es legítima y la comprendo, digo, ¿cómo podríamos conceptualizar nosotros bajo tu criterio, algo nos indicabas en la intervención inicial, una medida cautelar autónoma, pura y simple? Si queremos un concepto sobre esto, ¿cuál sería? Bien, yo creo que podríamos ofrecer una conceptualización en el sentido de que una medida cautelar, en tanto a medida, desde el punto de vista del razonamiento, es una relación que existe entre unos hechos y unas posibles consecuencias, de tal forma que la medida cautelar autónoma tiende a tutelar, a cuidar unas consecuencias ante la amenaza o el riesgo de la vulneración de unos derechos. Lo interesante de la medida cautelar autónoma es que puede pues seguir un camino pues digamos procesal completamente digamos independiente, no se confunde con los propósitos mismos, con los objetivos mismos que tienen el resto de las garantías. Si hablamos del habeas corpus, de la acción de protección, de la acción de habeas data, etcétera, donde tienen un propósito en sí mismo, y en esos escenarios que son como cautelares conjuntas, tan solo tiende a cesar por ahora temporalmente. Por su parte, en la cautelar autónoma, decimos que la amenaza, el riesgo, la posibilidad en sí determina su autonomía, es decir, determina que sea autónoma la medida cautelar. La medida es un concepto interesante porque proviene de la reflexión en torno a otros ámbitos del conocimiento, no propiamente del derecho. Cuando decimos qué es lo proporcional que el juez adopte, cuáles son las posibilidades de la comunicación al juez, la suspensión de un acto, etcétera, etcétera, lo importante es esa valoración de la proporción entre un hecho y la amenaza que representa para la vulneración de un derecho. Cuando medimos, por ejemplo, y decimos cuánto hay de aquí a la puerta, de aquí a la puerta hay 2-3 metros, de aquí allá hay 2 o 3 kilómetros. La noción de la medida es normalmente una relación, es eso, una relación existente entre un sujeto, entre dos sujetos, entre un sujeto y un objeto, etc. Por lo tanto, la medida cautelar autónoma podemos conceptualizarla como eso, como una garantía jurisdiccional, dicho en los términos de la Corte Constitucional, que se erige como una garantía jurisdiccional, cuya tutela cautelar apunta y siempre parte de la consideración de los riesgos, de las amenazas, de las posibilidades de la afectación, de las posibilidades de violación de un derecho, donde la gravedad, el daño grave, es decir, la posibilidad de la no restauración, pues es importante. La inminencia, por ejemplo, en torno a lo ineludible que se va a dar. Se ha anunciado que determinada actuación de un poder público, de un poder particular, se va a dar el día lunes a tal hora, el día martes a tal hora. Se ha anunciado y por lo tanto es inminente el transcurso del tiempo en torno a lo que se va a dar. Y por supuesto la valoración a lo irreparable que pueda ser ese acto o que puedan ser esos hechos. Bien, podríamos entonces sobre este punto a nivel de conceptos estar bastante claros en el sentido en que la acción de habeas corpus viene a ser una garantía jurisdiccional con reglas propias que protege tanto la vida como la integridad física de las personas. Es una garantía jurisdiccional, totalmente distinta, con reglas propias, con su propio procedimiento, incluso desde la parte de competencia hasta el propio trámite, donde tanto la convocatoria de la audiencia, lo que se decide, obviamente puede tener consecuencias distintas al respecto. Es una acción bastante delicada. Ahora bien, lo cierto es que sí podría presentarse una medida cautelar conjunta al momento de presentarse una acción de habeas corpus, pero eso es otra historia totalmente distinta. Hoy estamos tratando entonces de ver la diferencia entre una medida cautelar autónoma, que es totalmente disímil de una medida cautelar conjunta, frente a la presentación de una acción de habeas corpus. Y esta medida cautelar autónoma lo que busca únicamente es evitar o cesar la materialización de una violación a un derecho fundamental. Quizás entonces podríamos sostener que la principal diferencia es que mientras la acción de habeas corpus permite ser una acción de conocimiento que permite restablecer un derecho fundamental que ha sido vulnerado, la medida cautelar autónoma, por otro lado, únicamente va a evitar o cesar que esto suceda. Entonces, tenemos creo que claros en este sentido los conceptos. Ahora bien, vamos a la pregunta de fondo.
Si tenemos claros estos conceptos de que son dos acciones totalmente distintas, Johnny, voy contigo. ¿Es factible entonces dejar a un lado la acción de habeas corpus para tratar de buscar el mismo beneficio a través de una medida cautelar autónoma, o no es posible hacer esto? Bueno, los objetos de las garantías son distintas, ¿no? Y hay cuestionamiento muchas veces respecto a cómo los instrumentos de protección que están contemplados en nuestra Constitución, que se denominan garantías jurisdiccionales, antes esta solamente estaba denominada como acción de amparo. Y obviamente el habeas corpus, que siempre se había mantenido, ¿sí?, con sus propias particularidades y denominación. Ahora, por supuesto, los objetos son distintos, ¿no? Obviamente, dentro del habeas corpus, debe suponerse que la actuación del juez tiene que ser tal cual como lo plantea el procedimiento constitucional, ¿verdad? Es un procedimiento sencillo, rápido y eficaz. De tal manera que la medida cautelar estaría quizás incursionando dentro de la propia dinámica que tiene el habeas corpus, al ser una garantía de carácter constitucional y siguiendo el procedimiento que nos plantea, obviamente, la propia Constitución en el 86. Si el objeto de la garantía, de la medida cautelar que había señalado Diego, es justamente, tal como lo dice la Constitución y la propia ley, es cesar, prevenir la inminencia de un daño, además de carácter irreversible, irreparable, ¿verdad? Entonces, si ese es el objeto, lo mismo pasa con la habeas corpus. Si seguimos, obviamente, y bajo mi lógica, por supuesto, porque estamos hablando de alguna manera de conceptos y no de definiciones, porque si verificamos no hay definiciones, en consecuencia tratamos de hacer nuestra interpretación en la medida en que más se acerque a lo que nos manda nuestra propia Constitución, que es la garantía y la protección de la dignidad de las personas. Eso es lo que está en juego. Las garantías jurisdiccionales, la medida cautelar, son solo instrumentos que conducen obviamente a la tutela de la dignidad de las personas. ¿Qué lo hace más eficaz? ¿Qué lo torna más eficiente en el cumplimiento de ese objetivo? Habrá que ver también las particularidades para cada caso, ¿no? Lo que yo sí creo es que los jueces tienen un ámbito para poder, de alguna manera, proporcionar, en el caso de la medida cautelar, proporcionar hasta dónde y cómo puede plantear qué medidas va a implementar, porque, y eso es lo que a mí me preocupa, porque la Corte Constitucional ahora mismo está regulando, está modulando sobre la base de las excepciones, porque a determinado personaje, ¿verdad?, se le ha dado o determinados personajes se les ha dado habeas corpus o medidas cautelares. Entonces entra a regularlo pensando en las excepciones, cuando hay corresponsabilidad del juez, ¿verdad?, en el cometimiento de infracciones como puede ser el error inexcusable. Hay maneras de remediar ese abuso del poder, y lo mismo en cuanto al legitimado activo que presente una medida en este sentido abusando del derecho. Pero no podemos regular una garantía fundamental que establece y de alguna manera le da sentido al Estado constitucional de derechos, el respeto a los derechos fundamentales, restringiendo algo que puede ser usado legítimamente y que debe ser usado legítimamente. Pero para eso están los jueces, ¿sí? Los jueces de primera instancia, los jueces de segunda instancia, que van a revisar lo hecho por los jueces de instancia primera, ¿no? Entonces, y por último, a la Corte Constitucional le corresponde también analizar esos excesos, pero no restringiendo derechos, ¿sí?, sino más bien tratando de que esos defectos en los que se han incurrido, pues no queden impunes,
pero no restringiendo los derechos. Correcto. Entonces, bueno, podríamos citar de lo que rescato de tu intervención, en todo caso, que no es factible, pues no, en todo caso, cambiar o dejar de utilizar una acción de habeas corpus por parte de una medida cautelar autónoma. Obviamente, pero son dos temas o dos objetos, por así decirlo, totalmente distintos. No debería de ejecutarse, pero vamos a entrar al mundo de los supuestos y pensar que esto tal vez se ejecuta. ¿Cuál sería el riesgo, Diego, a nivel del proceso como tal, el hecho de que se inviertan estos conceptos y yo poder utilizar, por ejemplo, una medida cautelar cuya naturaleza únicamente es de prevenir o cesar, frente a una acción de conocimiento como una acción de habeas corpus? Desde tu óptica, ¿cuál sería el riesgo procesal de hacer esto? Bien, quiero comenzar esta conclusión en torno a una palabra que has mencionado, la naturaleza. La naturaleza jurídica de las garantías jurisdiccionales lleva consigo a la identificación de sus objetos de tutela, y los objetos de tutela están perfectamente diferenciados. Podríamos entonces partir de una afirmación, es decir, afirmar que no es posible mezclar, que no es posible conjugar o mal llevar los objetos de tutela completamente distintos. Y cuando esto ocurre tiene unas consecuencias para el ordenamiento jurídico, tiene unas consecuencias para el orden social. Y las consecuencias que esto lleva, pues lleva a que en algunos casos exista, quizá solo hay algo peor que supera el cometimiento de un hecho antijurídico, su impunidad. La impunidad en algunos casos lleva consigo pues a que se produzcan este escenario no deseado cuando, por ejemplo, a propósito de mal interpretar o de forzar o de llevar consigo o forzar una institución procesal, una garantía jurisdiccional, pues se termina estableciendo la competencia de un proceso en cualquier parte del país y se termina generando pues también cualquier decisión en torno al beneficio de una persona que no le corresponde precisamente aquello. Por lo tanto, yo diría que las consecuencias, los efectos que esto tiene que ver con los efectos tan nocivos como por ejemplo el que he señalado, el de la impunidad, como por ejemplo el de la falta de confianza en el sistema de justicia, como por ejemplo el hecho de que la propia profesión de abogados pues sea y recaiga en cierto desprestigio, y por supuesto una de las funciones más importantes de la sociedad que permite mantener los equilibrios, la magistratura. La magistratura constitucional, en el caso concreto, pues se ve afectada y por lo tanto la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Mucho del desarrollo de un país tiene que ver con la confianza del pueblo, de la sociedad en sus instituciones. Entonces, partimos por negar completamente la tergiversación de los objetos de tutela y arribamos a las conclusiones en torno al desorden social, en torno a la impunidad que puede existir tras estas tergiversaciones de naturaleza procesal. Bien, yo identifico también un riesgo adicional a lo que ustedes señalan, no sé si comparten o no este criterio. Las medidas cautelares autónomas tienen un procedimiento muy particular y específico, tanto es así que son conceptualmente inapelables, pero sin embargo es factible pedir una revocatoria y sobre la negativa de la revocatoria yo podría presentar un recurso de apelación para que el superior pueda revisar en todo caso la actuación. Pero eso es el sistema original. Si no paso a través de una revocatoria de la medida cautelar y no obtengo la negativa, no lo voy a poder apelar. Entonces, esto tal vez, si es que yo tergiverso el sistema y yo a la larga desnaturalizo una acción diciendo no voy por una acción de habeas corpus sino por una medida cautelar autónoma, entonces ¿qué sucede en el momento en que no se pide la revocatoria o tal vez se impida el hecho de que un superior pueda revisar en todo caso ese tipo de decisión? Entonces obviamente lo que hago es no solamente afectar la naturaleza del procedimiento y la naturaleza de la garantía, sino también impedir que un superior lo pueda revisar. Claro está que la Corte Constitucional efectivamente puede, por un principio de sensorialis, seleccionar una decisión y obviamente marcar una jurisprudencia al respecto. Pero sin embargo va a pasar un tiempo hasta que esto obviamente ocurra y eso puede ser a la larga un riesgo. Y el segundo riesgo que yo lo veo, que no sé también si lo compartes Diego o lo comparte Johnny, el sentido del domicilio. La regla propia de la acción de habeas corpus es que yo voy al domicilio donde la persona se encuentra detenida.
pero en una medida cautelar autónoma voy a las reglas generales del artículo 7 de la ley, donde voy a tener que presentarla donde se originó el acto, donde se produce el efecto, o también el efecto en el domicilio del accionante. Entonces, alteraría también parcialmente las reglas de competencia de una acción que obviamente es muy especial, muy específica, y evidentemente aquí estamos trastocando a la larga el sistema, que son riesgos a la larga que implican y que ocurren en este sentido como tal. Consideramos entonces también que es importante que todo el sistema se aplique correctamente en su conjunto, tanto de las personas que proponen las acciones como también en el momento de resolverlas. Pero en todo caso, ¿cuáles serían, Johnny, tus sugerencias en virtud de esto, y qué te parece o qué propondrías a nivel de la academia para poder fortalecer tanto la acción de habeas corpus o las medidas cautelares autónomas en un correcto proceder? Sí, yo creo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo de que la medida cautelar resulte inapelable, porque la eficacia, justamente la medida cautelar, es su actuación inmediata, eficaz, claro, por supuesto. Y si lo entrampo en una apelación, el efecto que busca la medida cautelar, obviamente se pierde. Entonces, y eso le hace perder sentido realmente a la medida cautelar. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa parte. Ahora bien, pero obviamente desde mi comprensión, la medida cautelar es una herramienta justamente dentro del Estado constitucional que tienen los jueces para actuar de manera inmediata, porque tenemos la inminencia de la vulneración de un derecho, ¿verdad? Y por eso mismo, de manera rápida, de manera célere, ¿verdad? Tenemos la medida, porque además no se necesita probar absolutamente nada, solo partiendo de la verosimilitud de los hechos. En consecuencia, por eso es que la medida cautelar es de carácter excepcional, es decir, aplicando desde la óptica del juez, ¿verdad?, la presunción de buen derecho. A partir de lo que me está diciendo, yo puedo actuar y obviamente tutelar el derecho, proteger a la víctima. Lo otro, más allá de lo que pueda hacer la academia, y siempre he estado pensando que los jueces no llegan de Marte. Los jueces son de la especie humana y son parte de la condición. La condición humana la utilizan también al momento de decidir. En consecuencia, más allá de lo que digan las normas, yo creo que es necesario un comportamiento ético. Por las razones que decía Diego, ¿no? Más aún desde nuestras facultades de derecho, cada vez la responsabilidad de la crisis del Estado se lo atribuye a la ausencia de un sistema de justicia que sea adecuado, que sea honesto, que no esté inmerso en actos de corrupción. Pero ¿cómo podemos blindar un sistema de administración de justicia, ¿verdad?, que es parte, ¿verdad?, de esta sociedad, de una sociedad en crisis? Entonces creo que hay que trabajar de manera integral, es decir, en todos los espacios, de tal manera que seamos en colectivo. Ahora, el derecho puede ayudar mucho. El tema de dejar en impunidad determinados actos resultan inspiradores para las demás personas a creer que la justicia realmente no existe. En todo caso, pues, creo que hay que estudiar adecuadamente la Constitución, su ámbito de protección, su verdadera esencia, pero sobre todo creo que hace falta una conducta ética, social importante. Diego, desde la academia, ¿cuál es la propuesta tal vez para poder fortalecer, mejorar las acciones que, como lo ha dicho Johnny, no son acciones malas, son acciones correctas, que un ciudadano, todos los ciudadanos evidentemente en cualquier momento pueden acceder a ellas, pero precisamente por ser acciones positivas y correctas hay que protegerlas y hay que utilizarlas correctamente? Desde la academia, ¿cuál sería la propuesta para poderlas utilizar correctamente? Bien, yo me centraría en la cuestión, comenzaría por la determinación o la especialidad de la magistratura constitucional, porque la jurisdicción constitucional
tiene precisamente unas características y tiene pues una determinación diferente a la de la justicia ordinaria, la jurisdicción electoral, entre otras. Por lo tanto, los objetos de regulación en el caso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional debe tender a una conformación de una jurisdicción constitucional donde hay distintos elementos. Uno de ellos es la magistratura. La otra tiene que ver con la generación de un derecho procesal, de un marco de normas procesales que siempre procuren ser pues lo más próximas a la realidad, lo más próximas a la naturaleza de las instituciones jurídicas que se regulan. Y lo otro tiene que ver, yo diría, la tercera arista, con una oportuna generación de jurisprudencia. La jurisprudencia tiene un rol importante desde el punto de vista de la unificación de criterios, desde el punto de vista de la orientación de criterios por parte de los jueces. Me parece a mí también que debería en algún momento existir de la mano de esto cierta jurisprudencia o ciertas actuaciones administrativas desde la regulación de la judicatura y de la abogacía que tienda también a generar cierta responsabilidad también en los operadores jurídicos, tanto en los jueces como en los abogados, también respecto, porque por allí pasa mucho de lo que se dice y se desdice, de lo bueno y de lo malo, de cómo se pueden tergiversar las garantías jurisdiccionales. Entonces yo creo que la universidad debe siempre elevar su voz y plantear, por ejemplo, algo que a mí me interesa mucho siempre, los proyectos de investigación. Investigar, porque no es lo mismo ponerse los lentes o ponerse la lupa de la rigurosidad metodológica para poder estudiar las distintas problemáticas, a lo que a veces casa dentro los jueces, los operadores de justicia o abogados. Normalmente a veces lo ven desde la conveniencia, desde la practicidad o desde ciertos pragmatismos o de los intereses, por supuesto, que lleva cada caso. Entonces yo creo que la universidad de la academia puede contribuir a aquello, y yo me centraría siempre en lo concerniente a estas tres aristas que mencioné de la jurisdicción constitucional. Bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerte, Johnny, tu participación. Gracias por habernos acompañado en este día. Igualmente, Diego, valiosos comentarios los que nos han realizado. Muchas gracias a todas las personas que han compartido con nosotros este espacio. Las reflexiones finales, y creo que en eso coincidimos Diego y Johnny, no es factible cambiar o subsidiar la acción de habeas corpus a través de una medida cautelar autónoma, que es distinto en todo caso plantear una acción de habeas corpus y pedir una medida cautelar conjunta, que a la larga va a ser otra la historia. Pero hay que entender que las dos acciones son dos caminos totalmente disímiles, pretenden dos cosas totalmente distintas, y por lo tanto no puedo confundirme en la presentación de las acciones. Y finalmente coincido con los dos. La academia tiene una alta responsabilidad sobre esto para poder continuar impulsando investigación y conceptos para que esto pueda seguirse asentando sobre bases firmes y poder mejorar nuestro sistema dentro de las garantías jurisdiccionales. De parte de MSB Academy les agradecemos su participación y los veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias.